Solo en España, una mujer negra se creería que vale 600 millones. La risa de Alejandro atravesó la sala. La traducción lo suficientemente fluida como para que los inversores extranjeros se rieran con él. Se reclinó en su silla de seda, sonriendo con desdén hacia Nerea Santos, como si fuera un adorno, no la arquitecta del imperio con el que suplicaba fusionarse. Nuestra criada parece tensa, añadió en mandarín, una frase que en su boca sonaba como una burla cruel y perezosa. Lo que no sabía era que Nerea entendía cada palabra. Su expresión no cambió. Pensaban que se reían de una mujer sin poder, pero ninguno se dio cuenta de que estaba a segundos de acabar con un acuerdo de 700 millones de euros que los enterraría a todos. Antes de seguir, comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana es una que no te puedes perder. El elegante jet privado cortaba las nubes mientras la doctora Nerea Santos estudiaba los documentos de la fusión por 100ª vez. Sus gafas de lectura, apoyadas en la nariz, pasaban por las páginas, cada una representando una pieza del acuerdo de 700 millones de euros con Industrias Gao. Las luces de la cabina proyectaban un cálido resplandor sobre la pulida mesa, resaltando su traje azul marino perfectamente planchado y el ligero ceño fruncido. «Doctora Santos», la llamó Sofía Rivas desde el asiento de enfrente. «Lleva 6 horas seguidas con esos papeles. Quizás sea hora de un descanso». Nerea levantó la vista, sus ojos oscuros y afilados a pesar del largo vuelo. «¿Sabes lo que mi madre siempre decía sobre los descansos hoy, Sofía?» Enderezó los papeles con precisión experta. «Los depredadores cazan en el momento en que parpadeas». Sofía asintió, con la comprensión en sus ojos. A sus 28 años, ya había visto lo suficiente del mundo corporativo español como para saber la verdad en esas palabras. Su madre parece una mujer sabia. Limpiar las casas de otros le enseñó más sobre el poder que cualquier máster en ESADE. Los dedos de Nerea trazaron el borde del contrato. Vio cómo actúan los poderosos cuando creen que nadie los está mirando. El jet comenzó su descenso hacia el aeropuerto de Barcelona El Prat. A través de la ventanilla, la extensa ciudad emergió de debajo de las nubes. Un laberinto de modernos rascacielos y tradiciones antiguas. Nerea guardó los documentos en su maletín de cuero, cada movimiento deliberado y controlado. «El heredero nos recibirá», dijo Sofía consultando su tablet. Alejandro Gao, MBA por Harvard, se hizo cargo de su división internacional hace 3 años. «¿Y lo que no está en la biografía oficial?», preguntó Nerea, aunque ya sabía la respuesta. 3 denuncias de acoso enterradas por los abogados de papá, 2 exmujeres que firmaron acuerdos de confidencialidad y una reputación de... Sofía hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Visiones tradicionales sobre el liderazgo. El labio de Nerea se curvó ligeramente. Tradicional. Es una forma educada de decir que no cree que las mujeres deban dirigir empresas, especialmente las mujeres negras. El jet aterrizó suavemente, dirigiéndose a una terminal privada donde un pequeño comité de bienvenida esperaba en la pista. A través de la ventanilla, Nerea vio primero las cámaras. Prensa local, toda cuidadosamente seleccionada por el equipo de Relaciones Públicas de Industrias Gao. Luego lo vio a él, Alejandro Gao, en primera fila, con un traje que probablemente costaba más que el coche de la mayoría de la gente. «Cara de póker», murmuró Nerea, levantándose de su asiento. Comprobó su reflejo en un espejo de bolsillo, asegurándose de que cada pelo estuviera en su sitio. Su maquillaje impecable. En este mundo, la perfección no era vanidad. Era una armadura. La puerta de la cabina se abrió y el aire otoñal de Barcelona entró de golpe. Nerea descendió las escaleras con una gracia experta. Sofía 2 pasos detrás de ella. Los obturadores de las cámaras sonaban rápidamente, grabando cada momento de la llegada de la CEO española. Alejandro se adelantó. Su sonrisa demasiado amplia, demasiado ensayada. Era guapo, de esa manera pulida de los hombres nacidos en la riqueza.
cada rasgo dispuesto para proyectar autoridad sin habérsela ganado. Extendió la mano y Nerea la tomó. Su agarre se demoró demasiado, los dedos presionando su piel con sutil dominio. «Dodra Santos», dijo, su inglés perfecto por años en escuelas americanas. «¡Qué placer!». Luego, en un español con claro acento de la zona alta de Barcelona, añadió: «Así que nos envían a la propia cuota de diversidad». Las cámaras seguían haciendo clic. La sonrisa de Nerea no vaciló, aunque sintió que se le tensaba la mandíbula. A su alrededor, su séquito fingió no oír, sus rostros cuidadosamente inexpresivos. El comentario quedó suspendido en el aire como humo, imposible de agarrar, pero inequívocamente presente. «Señor Gao», respondió ella, su voz suave como la seda. «Gracias por la bienvenida. Discutimos el futuro de la innovación energética». Él se rió, un sonido que no llegó a sus ojos. «Por supuesto, siempre directos al grano con ustedes, los de fuera. Mi padre está ansioso por conocerla». Su mirada se deslizó sobre ella de una manera que no tenía nada que ver con los negocios. Caminaron hacia los coches que esperaban, una flota de vehículos negros de lujo con los cristales tintados. Sofía se mantuvo cerca, con la tablet lista, la postura alerta. También había visto esa mirada en los ojos de Alejandro. En la parte trasera del coche principal, Nerea finalmente se permitió mover la mano, limpiándosela cuidadosamente con un pañuelo de papel. El olor de su colonia, demasiado fuerte, demasiado autoritario, se aferraba a su piel como una advertencia. «¿Lo has grabado?», le preguntó a Sofía en voz baja. «Audio y video», confirmó Sofía, su voz apenas un susurro. «Aunque probablemente dirán que fue un problema de traducción. Siempre lo hacen». Nerea observó cómo las calles de Barcelona se desdibujaban tras la ventanilla. Los edificios modernos se alzaban hacia el cielo, sus superficies de cristal reflejando una ciudad que corría hacia el futuro. Pero algunas cosas seguían obstinadamente en el pasado. «Una palabra equivocada de él», susurró, más para sí misma que para Sofía, «y este trato muere». El pañuelo en su mano se arrugó ligeramente, la única señal externa del acero bajo su exterior sereno. Se había enfrentado a hombres como Alejandro Gao antes, hombres que veían su posición como una afrenta al orden natural, que pensaban que su éxito debía ser un regalo en lugar de algo ganado. Hombres que creían que el poder era su derecho de nacimiento, pero nunca parecían aprender. El poder no se heredaba. Se construía decisión a decisión, sacrificio a sacrificio. Y Nerea Santos se había convertido en alguien que podía sacudir los cimientos de los imperios con una sola palabra. El coche se detuvo suavemente frente a la sede de Industrias Gao, un imponente testamento de riqueza e influencia. Mientras Nerea recogía su maletín, vio su reflejo en la ventanilla tintada. La voz de su madre resonó en su mente. «Hija, a veces la mejor venganza es dejar que crean que han ganado, justo hasta el momento en que lo pierden todo». Los suelos de mármol de la sede de Industrias Gao resonaban con cada paso mientras Nerea seguía a Alejandro por pasillos que gritaban: «¡Dinero viejo!». Todo relucía. Las paredes, los suelos, incluso los rostros ansiosos de los asistentes, que hacían una reverencia al pasar. Sus pasos creaban un ritmo constante contra la piedra, como una cuenta atrás, tidas hacia algo inevitable. «Nuestra historia abarca 3 generaciones», anunció Alejandro, señalando una pared forrada de retratos. Cada marco contenía la misma imagen básica. Hombres de rostro severo con trajes oscuros, sus expresiones talladas en la misma piedra que el edificio. «Mi abuelo empezó con una sola mina de carbón. Ahora suministramos energía a media Asia». Nerea estudió cada retrato, notando la progresión de la riqueza en sus trajes, la creciente confianza en sus poses. «Un legado impresionante», dijo, con voz neutra. «Muy impresionante», asintió Alejandro, su sonrisa afilada. «Aquí creemos en los valores tradicionales. Liderazgo fuerte, jerarquía clara.
Hizo una pausa ante un retrato particularmente grande. Mi padre, el presidente Gao, me enseñó que el éxito viene del orden, de saber cuál es el lugar de cada uno. El énfasis en lugar no fue sutil, tampoco la forma en que sus ojos se desviaron hacia ella, midiendo su reacción. En América, continuó, cambiando a mandarín, creen que cualquiera puede liderar, incluso si carecen de la preparación adecuada. Sonrió más ampliamente, seguro de que ella no podía entender. Es como ponerle un traje de seda a un mono. El rostro de Nerea permaneció perfectamente sereno, aunque sus dedos se apretaron ligeramente en su maletín. El insulto quedó suspendido en el aire, envuelto en la falsa seguridad de una lengua extranjera. Llegaron a un conjunto de puertas ornamentadas, donde el presidente Gao esperaba con un séquito de ejecutivos. El presidente era todo lo que su retrato sugería: elegante, reservado, irradiando una autoridad silenciosa. Hizo una ligera reverencia, perfectamente educado, pero sus ojos nunca encontraron del todo los de Nerea. Doctora Santos, dijo, su inglés cuidadoso y preciso. Bienvenida a nuestro humilde hogar. La sala de juntas nunca podría describirse como humilde. Una enorme mesa de palo de rosa pulido dominaba el espacio, rodeada de sillas de cuero que probablemente costaban más que la mayoría de los coches. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista imponente del horizonte de Barcelona, la ciudad extendiéndose bajo ellos como un reino. Se sirvió el almuerzo mientras discutían los términos preliminares. Delicado dim sum, té de primera calidad, cada detalle orquestado para mostrar riqueza y control. Nerea se fijó en cómo el personal de servicio mantenía la vista baja, cómo parecían desvanecerse en las paredes entre plato y plato. El mercado americano es un desafío, comentó uno de los altos ejecutivos, sirviéndose más té. Tantas regulaciones, tantas exigencias de representación. Se rió, un sonido como el de un hielo al resquebrajarse. Y las mujeres de allí, qué opiniones tan fuertes, qué voces tan altas. Otros ejecutivos se unieron a su risa. Un coro de diversión artificial. El rostro del presidente Gao permaneció neutral, pero algo parecido a la aprobación parpadeó en sus ojos. Alejandro ni siquiera intentó ocultar su sonrisa de suficiencia. Nerea dejó su taza de té con un control preciso. El volumen rara vez se correlaciona con el impacto, dijo, su voz cargada con el peso de cada título que había ganado, cada barrera que había roto. El verdadero poder habla por sí mismo. Sus ojos se encontraron con los de los ejecutivos, y la risa murió. Algo en su mirada, la certeza tranquila, la dignidad inquebrantable, bajó la temperatura de la sala varios grados. El silencio que siguió se sintió como un vacío, succionando la arrogancia de sus rostros. El presidente Gao carraspeó. Revisamos el cronograma propuesto. La reunión continuó, pero la atmósfera había cambiado. Nerea notó cómo empezaron a observarla con más cuidado, como hombres que de repente se dan cuenta de que podrían estar pisando hielo fino. Horas más tarde, en la suite de su hotel, Nerea estaba de pie junto a la ventana, viendo cómo las luces de Barcelona cobraban vida. La ciudad se veía diferente desde esta altura, menos intimidante, más vulnerable. Sacó su teléfono y marcó la habitación de Sofía. ¿Lo tienes todo?, preguntó cuando Sofía respondió. Cada palabra, confirmó Sofía, en ambos idiomas, incluido el encantador comentario del mono de Alejandro. El reflejo de Nerea le devolvió la sonrisa desde la ventana. Bien, creen que hablar mandarín los hace invisibles. Eso es exactamente lo que necesitamos. El presidente es más cuidadoso que su hijo, observó Sofía. Pero ese comentario sobre las mujeres ruidosas muestra exactamente lo que piensan de nosotras. Nerea tocó el frío cristal, su dedo trazando el contorno del edificio de Industrias Gao en la distancia. Ven nuestras voces como una amenaza porque nunca han tenido que luchar para ser escuchados. Entonces, ¿cuál es nuestro plan? Nerea observó un avión surcar el cielo nocturno, sus luces firmes y decididas. Mañana verán lo ruidoso que puede ser el silencio.
La ciudad continuó pulsando abajo. Millones de vidas cruzándose de innumerables maneras. Pero aquí arriba, en esta suite cuidadosamente decorada, una mujer permanecía perfectamente inmóvil, su silencio más peligroso de lo que cualquier grito podría ser. Las luces de Barcelona se reflejaban en sus ojos, y en su brillo parecía menos una visitante, y más una fuerza de la naturaleza. Paciente, inevitable e imposible de detener una vez puesta en marcha. La finca de la familia Gao se extendía por las afueras de Barcelona como un pequeño palacio. Sus jardines, perfectamente cuidados. Sus muros, lo suficientemente altos como para mantener el mundo real a una distancia cómoda. Dentro del comedor principal, las lámparas de araña de cristal proyectaban una luz prismática sobre rostros tanto orientales como occidentales, todos con máscaras de civilidad que se volvían más delgadas con cada plato. Nerea estaba sentada en el centro de la larga mesa, su vestido esmeralda una elección deliberada. Poder sin provocación. La seda captaba la luz mientras alcanzaba su copa de vino, cada movimiento medido y elegante. Hacía mucho que había aprendido que en salas como esta, incluso levantar un tenedor podía ser juzgado. Alejandro presidía la cabeza de la mesa. Su padre, notablemente ausente por asuntos urgentes. El joven Gao se había aflojado la corbata después de su tercera copa de vino. Sus modales occidentales cuidadosamente cultivados comenzaban a desvanecerse. «Dígame, doctora Santos», gritó desde el otro extremo de la mesa, interrumpiendo su conversación con un inversor británico. «¿Dónde estudió?» «Harvard, Yale». Su tono sugería que esas eran las únicas respuestas aceptables. «MIT», respondió Nerea simplemente, observando su reacción. «Ambas titulaciones». «¿Ambas?» Las cejas de Alejandro se alzaron con una sorpresa exagerada. ¡Qué afortunada! Deben de tener unos programas de diversidad excelentes. Varios ejecutivos occidentales se removieron incómodos en sus sillas. Un camarero reemplazó en silencio los cuencos de sopa vacíos por el siguiente plato. Sopa de aleta de tiburón. Una exhibición de riqueza que también era una declaración sobre las preocupaciones medioambientales. El programa de ingeniería era bastante competitivo, dijo Nerea. Su voz con el calor justo para que sus siguientes palabras cortaran más profundo. Admisión por méritos, en realidad. Aunque imagino que ese concepto puede ser desconocido para algunos. Unas cuantas toses discretas alrededor de la mesa. La sonrisa de Alejandro se tensó. Por supuesto, dijo, cambiando a lo que él imaginaba que era un acento africano, espeso y caricaturesco. Estamos todos muy impresionados con sus logros. Miró alrededor de la mesa buscando aprobación. En América todos reciben trofeo, ¿sí? Todos ganan. Varios ejecutivos chinos se rieron abiertamente. Los inversores occidentales lograron unas risas nerviosas, sus ojos moviéndose entre Alejandro y Nerea, midiendo la distancia entre la incomodidad social y la necesidad empresarial. Nerea notó cada rostro, cada risa, cada cobarde compromiso. Su memoria era excelente. Tenía que serlo, habiendo crecido donde olvidar quién estaba contigo y quién en tu contra podía romperte. La sopa llegó en elegantes cuencos, el vapor elevándose como espíritus en busca de escape. Nerea observó las aletas flotar en el caldo, especies en peligro de extinción servidas con cucharas de plata. Más símbolos, más declaraciones. ¿Sabe?, continuó Alejandro, envalentonado por la risa anterior. Mi padre estaba preocupado por esta asociación. Dijo, las empresas americanas carecen de disciplina, del debido respeto por la jerarquía. Hizo un gesto con su copa de vino. Pero yo le dije, a veces debemos adaptarnos a nuevas formas. Sí, incluso si son... Hizo una pausa, buscando la palabra, inesperadas. El progreso a menudo lo es, replicó Nerea, su tono tan perfectamente agradable que podría cortar el cristal. Como los tiburones, debemos seguir moviéndonos o morir. La sopa de repente pareció menos apetitosa para varios invitados.
Un suave tintineo rompió la tensión. El teléfono de Nerea estaba discretamente al lado de su plato. Miró la pantalla y luego se levantó con una gracia fluida. «Por favor, discúlpenme», dijo. «Tengo que atender esta llamada». Mientras se daba la vuelta para irse, Alejandro se inclinó hacia sus compañeros más cercanos, cambiando a mandarín, con la confianza casual de alguien seguro de que no podían entenderlo. «Hey, Nu Yong Ren», dijo, el insulto saliendo de su lengua. «Criada negra». Una risa se extendió por la mesa, comenzando con los ejecutivos chinos y extendiéndose con incertidumbre a algunos de los invitados occidentales. El tipo de risa que proviene del deseo de pertenecer, del miedo a ser excluido del círculo íntimo del poder. El paso de Nerea vaciló por un solo instante. En esa pausa, el tiempo pareció cristalizarse. Podía sentir el latido de su corazón, firme y fuerte. Cada pulso, un recordatorio de cada momento como este. Cada sonrisa que había mantenido mientras tragaba la rabia. Cada lección que su madre le había enseñado sobre la dignidad como armadura. La luz de la lámpara de araña atrapó sus pendientes mientras reanudaba la marcha. Cada paso preciso, sin prisas. La risa la siguió hasta la puerta, pero no pudo tocarla. Había aprendido hacía mucho tiempo que el verdadero poder no reside en la capacidad de herir a otros. Reside en la capacidad de alejarse, recogiendo sus errores como munición, esperando el momento perfecto para mostrarles exactamente a quién habían subestimado. La puerta del comedor se cerró detrás de ella con un suave clic que, de alguna manera, pareció más fuerte que todas las risas juntas. En el pasillo, rodeada de antiguos artefactos chinos por valor de millones, Nerea se quedó perfectamente inmóvil. No apretó los puños, ni dejó que su rostro mostrara nada más que una compostura perfecta. En cambio, respiró hondo una vez y luego otra. Cada una sanda alimentando el fuego de la determinación que la había llevado desde una pequeña casa en Sevilla hasta este momento. El teléfono en su mano no había sonado realmente. Era una herramienta, como todo lo demás. El vestido, las botas, la sonrisa, incluso esta retirada estratégica. Cada pieza cuidadosamente elegida, cada momento coreografiado hacia un final que ellos aún no podían ver. Detrás de esas puertas, seguían riendo, todavía seguros de su superioridad, todavía creyendo que el poder se medía en crueldad y riqueza. No podían oír su silencio, no podían reconocerlo por lo que era, no sumisión, sino la calma antes de la tormenta. Aprenderían, como tantos otros antes, que subestimar a Nerea Santos era como confundir a un león dormido con un gato doméstico. Un error que solo se comete una vez. Nerea se alisó el vestido. Comprobó su reflejo en un espejo dorado y abrió las pesadas puertas de madera del comedor. La risa que la había seguido al salir murió a media voz. Se dirigió a su asiento con una gracia mesurada, todos los ojos de la sala siguiendo su movimiento. Alejandro todavía lucía su sonrisa de autosatisfacción, aunque parpadeó ligeramente cuando ella encontró su mirada directamente. La sopa de aleta de tiburón se había enfriado, patrones cristalinos formándose en su superficie como hielo en un estanque. «Mis más sinceras disculpas por la interrupción», dijo Nerea en perfecto mandarín, su pronunciación nítida y clara. «Quería agradecerles debidamente esta excelente comida». El silencio que siguió fue absoluto. El color desapareció del rostro de Alejandro tan rápidamente que pareció envejecer años en segundos. Alrededor de la mesa, las expresiones cambiaron de la confusión al horror naciente al darse cuenta de la magnitud de su error. Una copa de vino se volcó, extendiendo el tinto sobre el lino blanco como sangre. «Doctora Santos», tartamudeó Alejandro en inglés. «Yo no llenas... no me di cuenta». «Claramente», continuó Nerea en mandarín, su voz llegando a cada rincón de la sala. «Aunque me pregunto, habría importado. Saber que entendía le habría impedido mostrar exactamente quién es». Se levantó lentamente, colocando su servilleta junto a su plato con un cuidado deliberado. «Pasé 2 años en el programa de posgrado de la Universidad de Shanghái. Mi profesor de mandarín dijo que tenía un don para los tonos sutiles.
Su sonrisa era afilada como una cuchilla, para captar matices que otros podrían pasar por alto. Los ejecutivos occidentales se removían en sus asientos, leyendo la tensión de la sala incluso sin entender las palabras. Los ejecutivos chinos estaban congelados, su risa anterior atrapada en sus gargantas. Como si Boye Cossier de Solaris Innova cambió al español, asegurándose de que todos entendieran lo que venía a continuación. Por la presente doy por terminadas todas las negociaciones de fusión con Industrias Gao, con efecto inmediato. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Una criada no firma alianzas de miles de millones. Las termina. Las sillas rasparon contra los suelos de mármol mientras la gente se levantaba presa del pánico. Alejandro se puso de pie de un salto, su rostro ahora sonrojado por una ira desesperada. «¡No puede hacer esto!». «Los contratos no están firmados», lo interrumpió Nerea, «y así seguirán». Se volvió para dirigirse a la sala. «Sugiero que todos revisen sus teléfonos. Mi equipo está publicando un comunicado de prensa mientras hablamos, junto con grabaciones del entretenimiento de esta noche». Un coro de notificaciones llenó el aire como si fuera una señal. Los teléfonos emergieron de bolsillos y bolsos como flores abriéndose en cámara rápida. Siguió el sonido de múltiples inspiraciones agudas. ¿Los grabaste? La voz de Alejandro se quebró. «Eso es ilegal». «¿En China?». «Sí», acierta Nerea. «Pero en reuniones de negocios internacionales, la política de mi empresa es mantener registros completos para mayor transparencia. Está claramente establecido en nuestros acuerdos preliminares, los que claramente no se molestó en leer con atención». Otro error. Comenzó a caminar hacia la puerta, sus tacones resonando contra el mármol en el silencio atónito. «Ah, y señor Gao», se dio la vuelta. «La próxima vez que quiera insultar a alguien, quizás quiera comprobar sus credenciales primero. El MIT tiene un excelente programa internacional». La sala estalló en caos detrás de ella. Voces alzadas en múltiples idiomas: mandarín, inglés, francés, alemán. Todos con la misma nota de pánico. 700 millones de euros se evaporaban como el rocío de la mañana, y con ellos, innumerables carreras y reputaciones. En el gran vestíbulo, Sofía esperaba con el abrigo de Nerea. Los ojos de la asistente brillaban con una emoción apenas contenida, su teléfono ya vibrando continuamente en su mano. «El coche está listo», dijo Sofía, sosteniendo el abrigo abierto. «Y el comunicado de prensa se publicó hace 2 minutos. Ya es tendencia». Salieron a la fresca noche de Barcelona, dejando atrás los sonidos del desorden. Las piedras y árboles, cuidadosamente dispuestos del jardín, parecieron inclinarse con la brisa de la tarde, como si reconocieran su paso. La puerta de la limusina se cerró con un golpe sólido, sellándolos en un silencio climatizado. El teléfono de Sofía continuó vibrando, los titulares parpadeando en su pantalla más rápido de lo que podía leerlos. Solaris cancela importante fusión. Conmoción en la cena de Industrias Gao. El acuerdo se desploma. Última hora. Comentarios racistas torpedean acuerdo energético de 700 millones. A través de las ventanillas tintadas, las luces de la finca Gao se hacían más pequeñas. Sus terrenos perfectamente cuidados, retrocediendo en la oscuridad. Nerea observó cómo desaparecía, su rostro iluminado por las luces de la calle que pasaban. Cada destello revelaba la misma expresión serena que había mantenido toda la noche. «Las redes sociales están que arden», informó Sofía, desplazándose por sus feeds. «La grabación está en todas partes. La CNN está pidiendo comentarios. También Bloomberg. El Wall Street Journal quiere una exclusiva». Levantó la vista. «¿Qué les digo?». Nerea siguió mirando por la ventana, observando el moderno horizonte de Barcelona alzarse ante ellos. Todo cristal, acero y ambición. «Bien», dijo simplemente. «¿Qué hablen?». En el reflejo de la ventana, pudo ver su propio rostro superpuesto a las luces de la ciudad, con la mirada clara, imperturbable, exactamente como su madre le había enseñado a estar.
En su mente podía oír la voz de su madre. Hija, a veces la mayor victoria es simplemente marcharte con la cabeza bien alta. La limusina se deslizó por la noche, llevándolas hacia el aeropuerto donde esperaba el jet de la compañía. Detrás de ellas, un imperio construido sobre la arrogancia estaba aprendiendo una lección muy cara sobre subestimar a la persona equivocada. Por delante, los titulares se extendían por todo el mundo, llevando no solo noticias de un acuerdo fallido, sino un mensaje sobre el poder, el respeto y el coste de la crueldad casual. El amanecer de Barcelona pintó la ciudad en tonos ámbar y dorados, pero Nerea llevaba despierta mucho antes del alba. Estaba de pie junto a los ventanales del suelo al techo de la suite de su hotel, observando los teletipos de bolsa digitales desplazarse por los costados de los rascacielos. Las acciones de Solaris y Nova parpadeaban en un rojo furioso, un 12% a la baja y cayendo. Abajo, un enjambre de reporteros se agolpaba en la entrada principal del hotel como abejas ansiosas. Los guardias de seguridad formaban una barrera humana, manteniendo a raya a la prensa. Los flashes de las cámaras salpicaban la luz de la mañana, incluso desde 30 pisos de altura. Dicen que es el mayor colapso de un acuerdo en la historia de las energías limpias, dijo Sofía desde su puesto en la mesa del comedor, rodeada de tablets y portátiles. Ella tampoco había dormido. Su chaqueta, normalmente impecable, estaba ligeramente arrugada, tazas de café esparcidas por su estación de trabajo. Las redes sociales chinas están divididas entre la indignación y, bueno, más indignación. Pero los medios occidentales lo llaman un momento decisivo para la responsabilidad corporativa. El teléfono de Nerea vibró de nuevo. La 20ª llamada de David López en la última hora. Las había estado ignorando todas, pero esta vez contestó. La videollamada se conectó, revelando el rostro de su director financiero, sonrojado por una furia apenas contenida. ¿Tienes idea de lo que has hecho? La voz de David crepitaba a través del altavoz. Su pelo, normalmente peinado a la perfección, estaba desaliñado, el cuello de su camisa torcido. El consejo está en caos. Nuestros inversores están en pánico. Los has humillado. Buenos días a ti también, David. El tono de Nerea era gélido. Confío en que hayas visto la grabación. Claro que la he visto. Todo el mundo la ha visto. Pero no puedes echar por tierra un acuerdo de 700 millones de euros por unos cuantos comentarios racistas. ¿Unos cuantos comentarios racistas? Nerea arqueó una ceja. ¿Así lo llamamos ahora? ¿Y yo que pensaba que eras tú quien me enseñó a proteger el valor para los accionistas a través de la gestión de la reputación? El rostro de David enrojeció aún más. Esto no es sobre reputación. Esto es sobre... Se detuvo, pareciendo contenerse. Mira, todavía podemos salvar esto. El padre de Alejandro está dispuesto a reunirse. Podemos renegociar. ¿Qué momento tan interesante para esa sugerencia?, interrumpió Nerea. Hablando de negociaciones, ¿te importaría explicar por qué aparecieron nuevas cláusulas de transferencia de patentes en el contrato de la noche a la mañana? Las que no estaban en la versión que revisé en el vuelo. David parpadeó rápidamente, su mano subiendo para ajustarse la corbata. Debe haber algún error. Quizás un error de traducción. En un contrato redactado por nuestro propio equipo legal. La voz de Nerea era peligrosamente suave. Inténtalo de nuevo, David. Yo tendré que consultarlo con el departamento legal, pero, Nerea, por favor, céntrate en el panorama general. La reunión del consejo es en 4 horas y van a querer respuestas. Oh, tendrán respuestas. Nerea terminó la llamada a media frase, volviéndose hacia Sofía. ¿Qué has encontrado? Los dedos de Sofía volaron sobre su teclado, mostrando una compleja red de diagramas financieros. Me ha costado toda la noche, pero lo he encontrado. Las nuevas cláusulas de patentes están conectadas a una serie de empresas fantasma registradas en las Islas Caimán. Resaltó un nodo particular en la red. Esta se estableció hace 3 semanas, justo después de nuestra primera reunión con Industrias Gao. ¿Y adivina quién figura como el beneficiario final? Alejandro, dijo Nerea, no como una pregunta. A través de 6 capas de velos corporativos, pero sí.
Sofía abrió otro documento. Las cláusulas les habrían dado acceso por la puerta de atrás a nuestra tecnología principal de paneles solares. Podrían haber replicado toda nuestra línea de producción en 6 meses. Nerea se puso de pie detrás de Sofía, estudiando los diagramas. Años de experiencia leyendo estructuras financieras le permitieron ver el intento de robo oculto en el papeleo de apariencia legítima. Era elegante en su complejidad, tuvo que admitir. Si no hubiera pillado el insulto de Alejandro, si no hubiera cancelado el trato, no solo intentaban asociarse con nosotros, dijo en voz baja. Estaban planeando destriparnos, coger nuestra tecnología, replicarla más barata y echarnos del mercado asiático por completo. Se enderezó, alisándose la chaqueta. Y alguien de nuestro lado les ayudó a montarlo. «David», preguntó Sofía, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. El momento de los cambios en el contrato, el calendario de cierre apresurado, la forma en que está presionando para salvar el acuerdo. Incluso después de lo que pasó, Nerea negó con la cabeza. Ha sido su hombre desde el principio. Solo necesitamos probarlo. Un golpe en la puerta hizo que ambas se giraran. Un miembro del personal del hotel entró con una bandeja de plata con café recién hecho y pasteles. Mientras la dejaba, Nerea notó que sus manos temblaban ligeramente. «Perdone, doctora Santos», dijo la joven en un cuidadoso inglés, «pero seguridad me ha pedido que le informe. Hay más de 50 reporteros en el vestíbulo. Están pidiendo declaraciones». «Gracias», respondió Nerea con una cálida sonrisa. «Y gracias por traer el desayuno a pesar de la multitud». Después de que la empleada se fuera, Sofía se levantó, estirando los músculos agarrotados por horas de trabajo en el ordenador. «¿Cuál es nuestro próximo movimiento?». Nerea volvió a la ventana. El sol de la mañana ya había salido por completo, brillando en las torres de acero y cristal del distrito financiero de Barcelona. En algún lugar de uno de esos edificios, Alejandro probablemente estaba luchando por contener los daños, sin sospechar nunca que habían descubierto el verdadero complot oculto detrás de su bravuconería racista. «Me llamaron criada mientras intentaban robarme la corona», dijo Nerea, su reflejo en la ventana superponiéndose a la ciudad como un fantasma. «Ahora les quitaremos la suya». Se volvió hacia Sofía. «Empieza con los correos electrónicos de David del último mes. Cada contacto, cada reunión, cada documento que ha tocado. Si les ayudó a montar esto, ha dejado huellas en alguna parte». Sofía ya estaba tecleando. Y Alejandro quería jugar con el racismo y el robo corporativo. La sonrisa de Nerea era afilada como el filo de una navaja. «Vamos a enseñarle lo que pasa cuando intentas ambas cosas contra la persona equivocada». El ciclo de noticias matutino golpeó como un tsunami. Nerea observó desde la habitación de su hotel cómo los tertulianos diseccionaban cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras de la fatídica cena. En un canal, un comentarista con el pelo perfectamente peinado negaba con la cabeza solemnemente. Fuentes cercanas a la negociación sugieren que la doctora Santos pudo haber malinterpretado las diferencias culturales, dijo. Esta respuesta emocional podría costar miles de millones a los accionistas. Nerea silenció la televisión, su dedo presionando el botón con una fuerza controlada. Su teléfono vibraba constantemente con notificaciones. Las redes sociales estaban en su salsa. Los mensajes iban de preocupados a crueles, con una fea corriente de racismo que se colaba en muchos de ellos. «Te están llamando inestable en Weibo», informó Sofía, desplazándose por su tablet. «Y en Twitter, bueno, no quieres saber lo que es tendencia». «Déjame adivinar», negra enfadada. La voz de Nerea era seca como el polvo. Entre otros, el rostro de Sofía se ensombreció. «Los trolls están en plena faena. He tenido que desactivar los comentarios en todas nuestras redes sociales corporativas». Nerea se levantó y caminó hacia su armario. Sacó un simple jersey negro y unos vaqueros, ropa que le ayudaría a pasar desapercibida en lugar de destacar. «Necesito un poco de aire». «No puedes salir ahí», protestó Sofía. «Los medios siguen acampados abajo y seguridad dice».
No sobreviví 2 décadas en el mundo empresarial sin aprender a moverme sin ser vista. Nerea se recogió el pelo en un moño apretado. Se puso unas gafas de sol grandes y una mascarilla quirúrgica, algo lo suficientemente común en Barcelona como para no llamar la atención. Sigue monitoreando la situación. Volveré en 2 horas. El ascensor de servicio la dejó en la zona de cocinas del hotel. Algunos trabajadores la miraron de reojo, pero con su ropa sencilla, era solo otra extranjera, tratando de evitar la atención. Salió por el muelle de carga y se adentró en las bulliciosas calles del distrito de negocios de Barcelona. A su alrededor, la vida continuaba como si nada. Los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías. Los oficinistas se apresuraban entre los rascacielos. Los turistas sacaban fotos de la arquitectura moderna. Pero en los cafés Inántomo y en las esquinas, captó fragmentos de conversación. Su mandarín captó susurros que le tensaron la mandíbula. Esa mujer americana ha perdido la cara por nada. Estos extranjeros, tan sensibles. En una cafetería de lujo, 2 jóvenes ejecutivos con trajes elegantes no se molestaron en bajar la voz cuando ella pasó por su mesa. ¿Quién se cree que es?, dijo uno en mandarín. Estos americanos, especialmente los negros, no entienden cómo se hacen los negocios aquí. Su compañero se rió. Alejandro Gao tenía razón. Demasiado emocional, sin control. Nerea pidió su café en perfecto mandarín, observando cómo sus rostros palidecían al darse cuenta de que había entendido cada palabra. Llevó su bebida a una mesa del rincón, abriendo su teléfono para encontrar el rostro de Alejandro en todos los sitios de noticias de negocios chinos. Su comunicado oficial era una obra maestra de sutil condescendencia. Si bien respetamos la pasión de la doctora Santos, su reacción emocional a las negociaciones comerciales estándar plantea preocupaciones sobre su capacidad para operar en los mercados internacionales. Seguimos abiertos al diálogo una vez que los ánimos se calmen. La traducción no captaba todos los matices. La forma en que su elección de palabras en mandarín la pintaba como histérica, inestable, fuera de su elemento. Los comentarios debajo de los artículos eran peores. Un pozo negro de vitriolo racista y sexista, apenas disfrazado de crítica empresarial. Su teléfono vibró con un mensaje del consejo. Estaban profundamente preocupados por la situación y solicitaban una reunión de emergencia. Otro zumbido. Las acciones cayendo. Otro. Un inversor importante amenazando con retirarse. Nerea regresó al hotel por calles oscurecidas, viendo su propio rostro parpadear en las vallas publicitarias digitales entre los anuncios. La historia tenía vida propia ahora, girando fuera de su control. En el espacio de 24 horas, había pasado de ser un aseo respetada a un cuento con moraleja. El vestíbulo del hotel estaba afortunadamente libre de reporteros cuando regresó, aunque podía verlos todavía acampados fuera de la entrada principal. Tomó el ascensor de servicio de nuevo, su mente ya trazando estrategias para la reunión del consejo. El pasillo de su suite estaba vacío y silencioso. Demasiado silencioso. Su entrenamiento de seguridad se activó antes de que su mente consciente registrara lo que estaba mal. Ralentizó sus pasos, escaneando en busca de cualquier señal de perturbación. Allí, una sombra bajo su puerta que no debería estar. Un trozo de papel se había deslizado mientras estaba fuera. Nerea se acercó con cautela, su mano deslizándose en su bolso, donde yacía escondida una pequeña pero potente pistola Taser. La nota estaba impresa en papel caro, del tipo que se usa para tarjetas de visita. El mensaje estaba en inglés, cada palabra cuidadosamente elegida. Te deshonras a ti misma quedándote. Vete de España mañana por la noche, o sangra aquí. Algunas lecciones deben enseñarse con dureza. Nerea recogió la nota con un pañuelo, preservando cualquier posible huella dactilar. Dentro de su suite, revisó cada habitación, cada armario, cada posible escondite. Nada estaba alterado, pero el mensaje era claro. Podían llegar a ella cuando quisieran. Comprobó 2 veces el cerrojo de la puerta y luego movió una silla debajo de la manilla por si acaso.
De su bolso, sacó la pistola Taser, un regalo de su jefe de seguridad, que había insistido en que nunca viajara sin ella. Su peso era tranquilizador en su mano mientras comprobaba el indicador de carga. Potencia máxima. «Atrévete», murmuró, colocando el arma en su mesita de noche al alcance de la mano. Me he enfrentado a cosas peores que a matones de patio de colegio con el dinero de papá. El amanecer de Barcelona pintó la habitación del hotel en tonos grises y ámbar. Nerea estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, rodeada de pilas de documentos impresos y 3 portátiles. Su chaqueta estaba colgada en una silla, las mangas remangadas, lista para la batalla. Sofía trabajaba en el escritorio, marcando en rojo entradas sospechosas en las hojas de cálculo. Las ojeras bajo sus ojos delataban una noche en vela, pero sus dedos volaban sobre el teclado con precisión. León Sánchez, su traductor y asesor tecnológico, estaba sentado en el sofá con su propio portátil. Su pelo, normalmente pulcro, desordenado por pasarse las manos por él con frustración. «Otra empresa fantasma», anunció Sofía, marcando una celda en rojo. «Esta registrada en las Islas Caimán el año pasado. Enormes transferencias de dinero. Ningún propósito comercial claro». Nerea asintió, escaneando un documento recuperado de los servidores de respaldo de Industrias Gao. «El patrón es el mismo. Crean estas tapaderas justo antes de grandes acuerdos internacionales». Se tocó la sien, luchando contra un dolor de cabeza. «León, ¿qué es esta anotación de aquí?» León se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos ante los caracteres chinos en letra diminuta. «Es contabilidad creativa. Están marcando sobornos como honorarios de consultoría a funcionarios locales». Se tiró del cuello de la camisa, claramente incómodo. «Estas cantidades son significativas. Rastréalos», ordenó Nerea, pasándole un pendrive. «Cada euro, cada destinatario». La sala se sumió en un silencio concentrado, roto solo por el clic de los teclados y el susurro de los papeles. Afuera, la ciudad estaba completamente despierta. Bocinas de coches y ruido de construcción se filtraban por las ventanas. Pero aquí arriba, en su sala de guerra improvisada, eran arqueólogos desenterrando la corrupción capa por capa. «Tengo algo gordo», dijo Sofía después de una hora. Informes de inspección de fábrica de su planta de paneles solares en Xinjiang. Los números no cuadran. León se acercó a mirar por encima de su hombro, su rostro palideciendo al leer. Se lee a leer. «Estos manifiestos de trabajadores. He visto esto antes. No son empleados, son trabajos forzados». La cabeza de Nerea se levantó de golpe. «¿Estás seguro?» «El lenguaje es cuidadoso, pero...» León abrió otro documento, traduciendo rápidamente. «¿Ves aquí? Programa especial de integración de trabajadores. Y estos costes de vivienda, muy por debajo del precio de mercado porque son barracones de prisión». «Joder», susurró Sofía. «Descárgalo todo», ordenó Nerea. «Cada informe, cada memorando, cada cadena de correos electrónicos que mencione esas instalaciones». Se levantó, paseando por la habitación. No es de extrañar que enterraran estos archivos tan profundamente. Los débedos de León dudaron sobre su teclado. «Codra Santos, este tipo de información», tragó saliva. «La gente desaparece por menos. Si rastrean estas filtraciones hasta nosotros». «Ya me amenazaron una vez», dijo Nerea, tocando la nota en su bolsillo. «Pero esto ya no va de mí». Se acercó a la ventana, mirando la extensa ciudad. ¿Cuántas vidas están enterradas en esas hojas de cálculo? ¿Cuántas familias destrozadas para que Alejandro pueda añadir otro cero a su cuenta bancaria? «Deberíamos al menos esperar al asesoramiento legal», sugirió Sofía, aunque su tono decía que ya sabía la respuesta. «Nuestros abogados probablemente están comprometidos», replicó Nerea. «Recuerda esas cláusulas de patentes que aparecieron de la noche a la mañana. Alguien de nuestro lado les ayudó». Se volvió hacia la habitación, su expresión dura. «No confiamos en nadie fuera de esta habitación». León se levantó, pasándose ambas manos por el pelo. «Doctor Santos, por favor,
Entienda lo que está considerando. No solo perjudicará a Industrias Gao. Esto podría avergonzar a gente poderosa, desencadenar investigaciones internacionales. La miró a los ojos. Esta información puede hacer que la maten. Nerea se acercó a él, su voz suavizándose, pero su resolución inalterada. También puede hacerlo el silencio, León. Cada día que esperamos, más vidas se destruyen. Le tocó el hombro, pero no te obligaré a quedarte. Puedes marcharte ahora mismo, sin preguntas. Él miró la puerta, luego la pantalla de su portátil, donde cifras condenatorias se desplazaban. Después de un largo momento, se sentó de nuevo. Mi padre me enseñó que el verdadero honor significa enfrentarse a los hombres poderosos, no inclinarse ante ellos. Sus dedos volvieron al teclado. Me quedo. Yo también, dijo Sofía con firmeza. A por todas. Trabajaron durante la mañana, construyendo su caso documento a documento. Falsos estudios de impacto ambiental, certificaciones de seguridad con fecha retroactiva, sobornos disfrazados de donaciones benéficas. Cada descubrimiento revelaba nuevas capas de corrupción. Un cáncer que carcomía el corazón del imperio de Gao. Mira estos márgenes de beneficio, dijo Sofía, señalando un gráfico. Imposible que sean tan altos sin recortar por todas las esquinas posibles. No solo esquinas, añadió León sombríamente. Vidas, seguridad, dignidad humana básica. Se frotó los ojos. Cuanto más cavamos, peor se pone. Nerea estudió una serie de fotos que mostraban las condiciones de la fábrica. Necesitamos más que documentos, testigos, testimonios internos. Se volvió hacia León. ¿Alguna posibilidad de que tus contactos... Un golpeteo seco en el cristal los hizo congelarse a todos. Al otro lado de la calle, la luz del sol destelló en la lente de una cámara. Un hombre con un traje negro estaba en la ventana de una oficina, fotografiando su habitación con una cámara de largo alcance. ¡Al suelo!, ordenó Nerea. Se tiraron al suelo mientras ella se arrastraba hasta la ventana, manteniéndose agachada. El hombre ya se había ido, dejando solo ventanas vacías que reflejaban la luz de la mañana. «Cierra las cortinas», le dijo a Sofía. «León, empieza a encriptar todo lo que tenemos. Triple protección». Sacó su teléfono, tecleando rápidamente. «Nos están vigilando ahora. Tenemos que movernos rápido». Las pesadas cortinas se cerraron, sumiendo la habitación en una penumbra artificial. A la luz tenue, sus portátiles brillaban como hogueras, proyectando sombras sobre rostros tensos, mientras corrían para asegurar sus hallazgos antes de que se desatara la tormenta. El reloj digital de la mesita de noche parpadeaba a las 2:17 a.m. en duros números rojos. Nerea estaba sentada en el escritorio de la habitación de su hotel, revisando las grabaciones de seguridad que Sofía había extraído de los servidores de Industrias Gao. Le ardían los ojos de mirar la pantalla, pero no podía dormir. No con lo que habían descubierto. Un suave clic cortó el silencio. La cabeza de Nerea se levantó de golpe. No era el crujido normal del edificio. Su mano se movió hacia su bolso, donde esperaba la pistola Taser. La puerta se abrió de golpe con el crujido de la madera astillada. 3 hombres con máscaras negras entraron corriendo, moviéndose con precisión militar. El primero se abalanzó sobre ella antes de que pudiera alcanzar su bolso. Nerea agarró la lámpara del escritorio y la blandió con fuerza. Conectó con un crujido satisfactorio. El hombre retrocedió, maldiciendo en mandarín. Le lanzó la silla del escritorio al segundo atacante, ganando preciosos segundos. El tercer hombre la acorraló junto a la cafetera. Sin pensarlo, Nerea cogió la jarra de agua que había estado calentando para el té y le arrojó el líquido hirviendo a la cara. Su grito atravesó el aire mientras se arañaba la máscara. Un cristal se hizo añicos al volcar la mesa auxiliar. Los pies descalzos de Nerea crujieron sobre los fragmentos, pero la adrenalina atenuó el dolor. Esquivó un puñetazo al aire. Años de clases de kickboxing tomaron el control. Su codo encontró un plexo solar. La nariz de alguien se encontró con su rodilla. La puerta que conectaba con la habitación de Sofía se abrió de golpe.
Su asistente cargó empuñando una silla de madera como un ariete. La estrelló en la espalda del hombre que forcejeaba con Nerea. ¡Corre!, gritó Nerea, agarrando el brazo de Sofía. Salieron disparadas hacia el pasillo, dejando a los hombres enredados entre los muebles y maldiciendo. Sus pies descalzos golpearon contra el frío suelo de baldosas mientras corrían hacia la escalera. Detrás de ellas, pasos pesados y gritos furiosos resonaban en las paredes. El corazón de Nerea martilleaba contra sus costillas. La salida de incendios parecía a kilómetros de distancia. Llegaron a la escalera a toda velocidad, bajando los escalones de 2 en 2. La puerta metálica se cerró de golpe detrás de ellas, justo cuando la alarma de incendios comenzó a chillar. Las luces rojas de emergencia lo tiñeron todo de un brillo infernal. «¡Sigue!», jadeó Nerea mientras Sofía tropezaba en el 10º piso. Sus perseguidores estaban ganando terreno. Podía oírlos arriba, sus botas retumbando en las escaleras de metal. Salieron de la escalera en el 4º piso, corriendo por un pasillo de servicio. Un carro de limpieza les proporcionó cobertura mientras recuperaban el aliento. «¡Salida trasera!», jadeó Sofía señalando. «¡Por la cocina!». Nerea vitió, con los pulmones ardiendo. Se movieron tan silenciosamente como pudieron, los pies descalzos silenciosos sobre la moqueta industrial. Detrás de ellas, la alarma de incendios continuaba su ensordecedor lamento. Llegaron a la cocina justo cuando unas voces gritaban en mandarín desde la escalera. El suelo de baldosas frío contra sus pies. Fue casi un alivio después de que la áspera moqueta les hubiera raspado las plantas. «¡Ahí!». Uno de los hombres las vio a través de la ventana de la cocina. Nerea cogió una olla del escurridor y la lanzó contra la ventana. El estruendo les compró preciosos segundos mientras se deslizaban entre mostradores de acero y utensilios colgantes. Llegaron al muelle de carga justo cuando las sirenas de la policía comenzaron a oírse a lo lejos. El aire nocturno las golpeó como una bofetada, poniéndoles la piel de gallina. No dejaron de correr hasta que llegaron a una calle concurrida 2 manzanas más allá. Solo entonces Nerea se dio cuenta de que estaba temblando. Su pijama de seda estaba roto y salpicado de café. Sangre goteaba de los cortes en sus pies. Sofía no estaba mucho mejor. Su camiseta rota por el hombro, el pelo revuelto alrededor de su cara. «¿Estás bien?», preguntó Nerea, agarrando los hombros de Sofía. «Sí», asintió Sofía, todavía respirando con dificultad. «¿Tú?». «Viviré». Nerea intentó calmar sus manos temblorosas. «Necesitamos ir a un lugar seguro. Estarán vigilando mi hotel de respaldo». «Mi prima tiene un piso en la ciudad universitaria», dijo Sofía. «Está fuera de la ciudad esta semana». Encontraron un taxi dispuesto a llevarlas a pesar de su estado desaliñado. Mientras conducían por las calles antes del amanecer, el teléfono de Nerea vibró con un mensaje del gerente del hotel. «La policía está investigando un aparente intento de robo. No se han encontrado sospechosos. Pruebas mínimas. Enterrarán esto», dijo Nerea en voz baja. «Lo calificarán de delincuentes comunes. Esos no eran ladrones al azar», replicó Sofía. «Se movían como profesionales. Tenían que ser los hombres de Alejandro». La mandíbula de Nerea se tensó. «Está desesperado por impedir que expongamos lo que encontramos». El cielo comenzaba a clarear cuando regresaron a la habitación del hotel con escolta policial. La destrucción se veía peor a la luz gris del amanecer. Muebles volcados, cristales rotos, papeles esparcidos como hojas caídas. Gotas de sangre manchaban la alfombra donde la rodilla de Nerea había conectado con la cara de alguien. Sacó su teléfono, con las manos todavía temblando ligeramente, y comenzó a fotografiarlo todo. La puerta rota, la lámpara que había usado como arma, las manchas de café en la pared. Cada imagen era una prueba de hasta dónde llegaría Alejandro para proteger sus secretos. «Han derramado la primera sangre», susurró Nerea, bajando el teléfono. Las palabras sabían a hierro en su boca, como la promesa de una retribución. La habitación quedó en silencio, excepto por el clic de la cámara de su teléfono. El sol de la mañana se coló por las ventanas, pintando los restos en tonos dorados y sombríos.
Cada foto era otra pieza de munición en una guerra que acababa de volverse mortalmente seria. El jet privado zumbaba constantemente mientras los alejaba de Barcelona. Nerea miraba por la ventanilla, viendo cómo la costa de España se desvanecía en una mancha lejana. Le dolía el cuerpo por el ataque, los cortes y moratones ocultos bajo un impecable traje de negocios. 2 guardias de seguridad armados estaban sentados cerca de la cabina, una nueva adición que nunca antes había necesitado. Sofía dormitaba inquieta en el asiento de enfrente, las ojeras bajo sus ojos delatando sus noches en vela. Apenas habían descansado desde que huyeron al apartamento de su prima, pasando horas documentando todo y organizando un transporte seguro a casa. «Señora Rivas», dijo Nerea suavemente, tocando el brazo de su asistente. «Ya casi estamos en casa». Sofía, despertada de un sobresalto, se puso alerta al instante. «¿Alguna noticia de la oficina?» David ha llamado 4 veces. Dice que es urgente que nos reunamos en cuanto aterricemos. La voz de Nerea era cuidadosa, mesurada. «Está muy preocupado por nuestra seguridad». «Demasiado preocupado», murmuró Sofía, frotándose los ojos. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando estábamos realmente en peligro? Nerea asintió lentamente. Algo la había estado molestando sobre el ataque. Un detalle que se le escapaba. Cerró los ojos, repasando esa noche violenta. Las máscaras, la precisión, la forma en que habían sabido exactamente cuándo atacar. El jet aterrizó en Sevilla bajo un cielo gris y pesado. Un coche de empresa esperaba en la pista. Más seguridad visible en la terminal. Nerea sintió el peso de las miradas sobre ella, mientras caminaban por el aeropuerto. Susurros siguiéndolas a su paso. El ataque no había salido en las noticias internacionales, pero los rumores se extendían rápido en los círculos empresariales. La sede de Solaris Innova se alzaba ante ellos, cristal y acero alcanzando las nubes de tormenta. Nerea enderezó la espalda, ignorando la protesta de sus costillas magulladas. No dejaría que vieran su dolor. El viaje en ascensor hasta la planta ejecutiva fue silencioso. Cuando las puertas se abrieron, David López estaba esperando, la preocupación grabada en sus pulcros rasgos. «Nerea», dijo, adelantándose con los brazos abiertos. «Gracias a Dios que estás a salvo. Cuando nos enteramos del ataque», ella pasó por delante de su intento de abrazo, notando cómo su sonrisa parpadeaba. «Ahorra el teatro, David. Tenemos trabajo que hacer». Su traje planchado y su pelo perfecto le parecieron de repente artificiales. Un disfraz más que ropa. Él la siguió a su despacho, lanzando un discurso preparado. «El Consejo está preocupado por la estabilidad del mercado», dijo, paseando. «El equipo de Alejandro está impulsando una narrativa sobre un malentendido cultural. Si nos disculpamos, suavizamos las cosas». ¿Suavizar las cosas? La voz de Nerea podría haber congelado una llama. «Intentaron matarnos». «No sabemos si fueron ellos», dijo David rápidamente. «La policía local dice que probablemente fueron delincuentes oportunistas. ¿Delincuentes que sabían exactamente cuándo estaríamos revisando documentos sensibles?», intervino Sofía. ¿Que se movían como luchadores entrenados? La mano de David fue a su corbata, ajustándola nerviosamente. El movimiento hizo que su manga se subiera ligeramente, y a Nerea se le cortó la respiración. Allí, parcialmente oculto por su reloj, había un arañazo reciente, rojo y fresco. La memoria encajó como una llave en una cerradura. El gemelo de oro que había encontrado entre los restos de la habitación de su hotel. El mismo diseño personalizado que había visto a David llevar en la reunión del consejo del mes pasado. Su mente corrió a través de las implicaciones, cada revelación más condenatoria que la anterior. «Tienes razón», dijo Nerea, manteniendo la voz firme a pura fuerza de voluntad. «Tenemos que manejar esto con cuidado. Dame el fin de semana para revisar nuestras opciones». El alivio inundó el rostro de David. No se había dado cuenta de que ella miraba su muñeca. «Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. Podemos redactar un comunicado, quizás organizar una reunión privada con Alejandro». «El lunes», lo interrumpió. «¿Discutiremos todo el lunes?» Después de que se fuera, Sofía se volvió hacia ella. «¿Has visto algo?»
Su muñeca. Las manos de Nerea se aferraron al borde de su escritorio. Y ahora recuerdo algo más. Durante el ataque, uno de ellos dudó cuando blandí la lámpara. Se echó para atrás en lugar de seguir adelante, como si en realidad no quisiera hacerme daño. La comprensión se dibujó en el rostro de Sofía. ¿Crees que David estaba allí, en Barcelona? Creo que David ha estado jugando a dos bandas durante un tiempo. Nerea abrió su portátil, sus dedos volando sobre las teclas. Esos cambios de patentes no ocurrieron por accidente. El ataque no fue solo para impedir que expusiéramos la corrupción de Gao. Fue para destruir las pruebas de la implicación de David. Trabajaron hasta bien entrada la noche, enviando al equipo de seguridad a casa para no levantar sospechas. Afuera tronaba mientras caía la noche, la lluvia azotando las ventanas. El equipo de ciberseguridad de Nerea le había proporcionado herramientas especializadas para emergencias, programas que podían descifrar correos electrónicos encriptados sin dejar rastro. Aquí, dijo Sofía por fin, señalando su pantalla. Cuenta oculta enrutada a través de servidores en Singapur. La mandíbula de Nerea se tensó al leer. Docenas de mensajes entre David y Alejandro que se remontaban a meses atrás. Planes para manipular los términos del contrato. Advertencias sobre su investigación. Detalles sobre su agenda en Barcelona. Es demasiado peligrosa para controlarla, leyó Nerea en voz alta, su voz dura como el acero. La empresa matriz no actuará. Tenemos que encargarnos de esto nosotros mismos. El último correo electrónico estaba fechado la noche antes del ataque. La respuesta de David era simple: lo que sea necesario. La lluvia tamborileaba contra las ventanas, mientras Nerea contemplaba las pruebas de la traición. Su director financiero, alguien en quien había confiado, a quien había accedido, a quien había defendido ante el consejo, había conspirado con Alejandro para destruirla. Había estado en esa habitación de hotel, observando cómo sus matones a sueldo intentaban aterrorizarla para que se callara. Envía copias al almacenamiento seguro, le dijo a Sofía. Luego contacta con el departamento legal, discretamente. Un relámpago brilló afuera, iluminando su reflejo en las oscuras ventanas. En ese crudo instante, Nerea se vio a sí misma con claridad. Ya no era la CEO serena que intentaba trabajar dentro del sistema, sino una guerrera que había sido forzada a luchar. David y Alejandro habían elegido la violencia por encima del respeto, la traición por encima del honor. Se tocó los moratones ocultos bajo la manga, sintiendo cada uno como una marca de resolución. Habían pensado que era blanda, que podían romperla con puños y miedo. Estaban a punto de descubrir lo muy equivocados que estaban. El horizonte de Sevilla brillaba a través de la pared de ventanas del despacho de Nerea, una constelación de luces de la ciudad extendiéndose en la oscuridad de la medianoche. Estaba de pie junto al cristal, con las manos entrelazadas a la espalda, observando su reflejo superponerse al paisaje urbano. Los moratones de Barcelona habían empezado a desvanecerse, pero el recuerdo de esa violencia seguía siendo tan afilado como un cristal roto. Sofía estaba sentada en la mesa de conferencias detrás de ella, rodeada de portátiles y tablets, sus dedos moviéndose sobre los teclados con una precisión experta. Tazas de café vacías y envases de comida para llevar daban fe de las horas que habían pasado construyendo su caso. La cumbre está programada para el jueves, dijo Sofía, consultando su tablet. Todas las principales cadenas financieras retransmitirán en directo. La gente de Alejandro ya está confirmando su asistencia. Creen que es tu discurso de rendición. Nerea se apartó de la ventana, una leve sonrisa asomando a sus labios. Siempre subestiman lo que temen. Esa es su debilidad. Se acercó a la mesa. Cada paso medido y deliberado. Sus tacones resonaron en el suelo de madera mientras cogía una tablet, revisando las pruebas reunidas. La pantalla mostraba una estructura de carpetas que representaba meses de cuidadosa documentación. Registros financieros, cadenas de correos electrónicos, grabaciones de vigilancia y archivos de audio. Todo meticulosamente organizado. Repasemos el orden de la presentación de nuevo, dijo Nerea,
sentándose en su silla. Sofía proyectó una línea de tiempo en la pantalla principal. Empezamos con la propuesta de asociación. Todo limpio y en orden. Luego mostramos los términos del contrato alterados que David insertó en secreto. Pasó a la siguiente diapositiva. Eso nos lleva al rastro del dinero. Empresas fantasma, cuentas ocultas, todo el tinglado. Y las violaciones laborales, documentadas con fotos, declaraciones de testigos e imágenes de satélite. La voz de Sofía se endureció. No pueden negar lo que hemos captado desde el espacio. Nerea asintió, desplazándose por carpetas seguras en su portátil. Había creado copias de seguridad redundantes de todo, almacenadas en diferentes ubicaciones alrededor del mundo. Después del ataque en Barcelona, había aprendido el valor de la preparación paranoica. La clave es el momento, dijo Nerea, y abriendo otro archivo. Tenemos que controlar la narrativa desde el primer instante, sin dar tiempo a que sus expertos en comunicación reaccionen. Pasaron la siguiente hora afinando la secuencia de la presentación. Cada revelación se construiría sobre la anterior, construyendo un caso irrefutable de corrupción, racismo y violencia. Las pruebas se desenrollarían como una sinfonía de justicia perfectamente orquestada. ¿Y el audio?, preguntó Sofía en voz baja. Nerea abrió un archivo seguro etiquetado solo con una marca de tiempo. La forma de onda apareció en la pantalla. Picos y valles que representaban la voz de Alejandro en la fatídica cena. Su insulto en mandarín, conservado en una claridad digital prístina, esperaba como un arma cargada. Lo guardamos para el final, dijo Nerea, estudiando el patrón de audio. Después de haber mostrado la corrupción, los intentos de robo, el ataque, dejemos que vean la podredumbre en su núcleo antes de exponer el odio en sus corazones. Pensó en su madre, que había pasado décadas limpiando las casas de otros con una dignidad silenciosa, que le había enseñado que la educación era una armadura, que la excelencia era una venganza, que la paciencia era poder. El recuerdo del rostro sonriente de Alejandro flotó en su mente. Su crueldad casual, su presunción de superioridad. Revisa la lista de inversores otra vez, ordenó Nerea, apartando el recuerdo. Quiero saber exactamente quién estará en esa sala. Sofía abrió perfiles en su tablet. La mayoría de los grandes fondos han confirmado. Gestores de pensiones europeos, representantes de fondos soberanos del Golfo, bancos de desarrollo asiáticos. Hizo una pausa, desplazándose. Incluso la Corporación de Inversión Estatal China. Bien. Nerea se levantó, caminando hacia una pizarra cubierta de diagramas de flujo y conexiones. Necesitan ver que esto no va de este contra oeste, va de lo correcto contra lo incorrecto. De la verdad contra las mentiras. Pasaron otra hora probando su estrategia, examinando cada posible contraargumento o fallo técnico. Nerea había aprendido hace mucho tiempo que la excelencia requería una atención obsesiva al detalle. Nadie le había dado nunca el beneficio de la duda. Tenía que ser perfecta. ¿Redundancia de servidores?, preguntó, revisando su lista de verificación. Triple copia de seguridad, confirmó Sofía. Si intentan cortar la transmisión, tenemos sistemas de respaldo instantáneos listos. Y habrá copias impresas de todo debajo de cada asiento en sobres sellados. Nerea se permitió una pequeña sonrisa. Habían pensado que era blanda, que podían intimidarla hasta el silencio. En cambio, le habían enseñado a hacer a prueba de balas. Las luces de la ciudad continuaron su danza silenciosa más allá de las ventanas. Mientras la medianoche se adentraba en el amanecer, Nerea volvió a su portátil, abriendo el archivo de audio una última vez. Se ajustó los auriculares, queriendo estar absolutamente segura de la calidad. La voz de Alejandro llenó sus oídos. Las sílabas en mandarín precisas y venenosas. Hei Nu Yongren. Criada negra. Podía oír la sonrisita en su voz, la certeza absoluta de su superioridad. De fondo, una risa nerviosa se extendió por su audiencia de aduladores y cobardes. El dedo de Nerea flotaba sobre el trackpad, su reflejo en la pantalla firme y resuelto. La mujer que le devolvía la mirada ya no estaba enfadada.
Estaba concentrada, decidida, imparable. Había transformado su odio en combustible, su violencia en propósito. Las ondas de audio pulsaban en la pantalla, esperando ser liberadas. Un solo clic iniciaría una avalancha que enterraría a Alejandro, a David y a todo su imperio corrupto. No con furia ni venganza, sino con la verdad y pruebas irrefutables. Pulsó el play una vez, escuchando el insulto de nuevo. Luego cerró el portátil con un suave clic. «Mañana», dijo, su voz cargada de certeza. «Se arrodillarán». La pared de vídeo de la sala de conferencias ejecutiva de Nerea mostraba una cuadrícula de rostros, peces gordos de todos los rincones del mundo financiero global. Sus expresiones iban desde un interés educado hasta un aburrimiento apenas disimulado. Pensaban que estaban allí para presenciar su capitulación, la muerte silenciosa de su carrera. Nerea estaba de pie frente a las cámaras con un impecable traje blanco, su postura relajada pero imponente. Sofía estaba sentada fuera de cámara, monitoreando las transmisiones técnicas y los sistemas de respaldo. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas, proyectando un resplandor dorado sobre la pulida mesa de conferencias. «Gracias a todos por acompañarnos», comenzó Nerea, su voz firme y clara. «He convocado esta cumbre para abordar los acontecimientos recientes y compartir información crucial sobre la propuesta de asociación con Industrias Gao». El rostro de Alejandro apareció en uno de los paneles de vídeo más grandes, transmitiendo desde el ornamentado despacho de su padre en Barcelona. Lucía una sonrisa ensayada, probablemente esperando que ella se disculpara, que suplicara perdón por su arrebato emocional. El presidente Gao estaba sentado detrás de él, con el rostro impasible como la piedra. «Empecemos con el acuerdo de asociación original», dijo Nerea, compartiendo su pantalla. El contrato apareció, sus términos resaltados en azul. «Esta es la versión que discutimos inicialmente». Hizo clic. Apareció un nuevo texto, marcado en rojo. «Y estas son las alteraciones insertadas en secreto la noche antes de la firma. Noten las cláusulas de transferencia de patentes cambiadas, las estructuras de propiedad modificadas». Murmullos recorrieron la reunión virtual. La sonrisa de Alejandro vaciló, pero se mantuvo. «Nuestra investigación reveló que estos cambios fueron diseñados para facilitar transferencias de tecnología ilegales a través de una red de empresas fantasma». Otro clic mostró una compleja red de flujos financieros. Esta estructura, centrada en Ocean Bright Holdings Limited, conecta directamente con cuentas controladas por Alejandro Gao. Los murmullos se hicieron más fuertes. La sonrisa de Alejandro se desvaneció por completo. «Pero esto era solo la superficie», continuó Nerea, su ritmo medido e implacable. «Nuestro equipo descubrió un fraude sistemático que se remonta a años atrás». Comenzó a compartir documento tras documento, informes de auditoría falsificados, inspecciones de seguridad falsificadas, pagos de sobornos disfrazados de honorarios de consultoría. Estas transferencias, resaltó una serie de transacciones, muestran pagos a funcionarios del gobierno a través de cuentas en paraísos fiscales. Las fechas corresponden exactamente con los permisos aprobados para instalaciones que no superaron las evaluaciones de impacto ambiental. El presidente Gao finalmente se movió, inclinándose para susurrarle algo a Alejandro. Pero Nerea ya pasaba a su siguiente revelación. «También descubrimos pruebas de trabajos forzados en múltiples instalaciones de Gao. Aparecieron fotos de satélite junto con memorandos internos y testimonios de testigos. Trabajadores retenidos contra su voluntad, pasaportes confiscados, viviendo en dormitorios vigilados. Los rostros de los inversores habían pasado del aburrimiento al shock y a una creciente ira. Alejandro tecleaba frenéticamente en su teléfono, probablemente intentando contactar con su equipo de control de daños. «Cuando descubrimos estas irregularidades», dijo Nerea, su voz adquiriendo un filo de acero, «expresé mis preocupaciones en una cena privada. La respuesta fue esclarecedora». Su dedo flotaba sobre el teclado. En la breve pausa, encontró los ojos de Alejandro a través de la pantalla. Su rostro se había puesto pálido,
la comprensión llegando demasiado tarde. Pulsó el play. La voz de Alejandro llenó la sala de conferencias. Sus palabras en mandarín precisas y venenosas. Hey nu, Jong Ren. El insulto quedó suspendido en el aire como humo. Luego vino la onda de risa nerviosa, el sonido de las copas tintineando. El momento de crueldad casual capturado en perfecta claridad digital. Nerea dejó que la grabación sonara hasta el final. Luego cambió a mandarín, su pronunciación impecable. Me llamó criada. Ahora, sirva su vergüenza. La reacción fue inmediata y devastadora. Los inversores comenzaron a desconectarse uno por uno, sus paneles de vídeo oscureciéndose como luces que se apagan. Los que quedaron lucían expresiones de asco y furia. En el teletipo financiero que corría por la parte inferior de la pared de vídeo, las acciones de Industrias Gao comenzaron a desplomarse. Los números caían más rápido con cada segundo que pasaba. Millones en valor desapareciendo como la niebla al sol. El rostro de Alejandro había pasado de pálido a ceniciento. Detrás de él, el presidente Gao se levantó lentamente, su expresión una máscara de ira contenida. Se acercó al hombro de Alejandro, su agarre visiblemente apretado incluso a través del video. El paquete completo de pruebas ha sido transmitido a las autoridades reguladoras pertinentes en 12 países, declaró Nerea, volviendo al español. Encontrarán copias en sus bandejas de entrada seguras, junto con la documentación de qué agencias han sido notificadas. Siguió otra oleada de desconexiones. El precio de las acciones continuó su caída libre. Con esto concluye nuestra presentación, dijo Nerea. Gracias por su tiempo. Se acercó al botón de desconexión, deteniéndose por un último momento para encontrar la mirada devastada de Alejandro. En sus ojos, vio las ruinas de su imperio, las cenizas de su arrogancia. Luego pulsó el botón, y su rostro se desvaneció en la oscuridad digital. La sala quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de la electrónica. Nerea permaneció inmóvil por un momento, sintiendo el peso de lo que acababa de lograr asentándose sobre sus hombros. Años de corrupción expuestos, décadas de privilegio destrozadas, todo con el simple poder de la verdad. Respiró hondo y luego lo soltó lentamente. Un imperio menos, susurró. Sofía comenzó a apagar los sistemas, cerrando portátiles y apagando pantallas. El sol de la mañana todavía entraba a raudales por las ventanas, pero se sentía diferente ahora, más limpio de alguna manera, como si la propia luz se hubiera purificado por lo que acababa de ocurrir. El teletipo de bolsa continuó su descenso implacable, marcando la destrucción de miles de millones en valor de mercado. Pero para Nerea, los números eran secundarios. Había hecho lo que se había propuesto hacer. No solo proteger a su empresa, sino asestar un golpe contra el tipo de odio casual que había acechado toda su carrera. Alcanzó su vaso de agua, tomó un pequeño sorbo y observó cómo el mundo financiero absorbía las ondas de choque de lo que acababa de desatar. En Barcelona, los teléfonos sonarían, los abogados se apresurarían y Alejandro se enfrentaría a la ira de su padre. Pero aquí en Sevilla, en esta tranquila sala de conferencias, Nerea finalmente había demostrado lo que su madre siempre le había enseñado. La excelencia era en verdad la mejor venganza. El primer video apareció solo 3 horas después de que terminara la cumbre. Imágenes temblorosas mostraban lo que parecía ser Nerea, empujando a un miembro del personal chino durante su visita a Barcelona. Al mediodía, habían aparecido docenas más. Todas granuladas, todas engañosas, todas cuidadosamente editadas para pintarla como volátil y agresiva. Nerea estaba en la ventana de su despacho, observando cómo las nubes oscuras se acumulaban sobre el horizonte de Sevilla. Su teléfono vibraba constantemente con notificaciones, cada una trayendo una nueva oleada de odio anónimo. Los mensajes iban desde insultos racistas hasta detalladas amenazas de muerte, llenando su bandeja de entrada como veneno. Están usando deepfakes, dijo Sofía desde su escritorio, desplazándose por el último lote de vídeos. Son buenos, pero son falsos. Mira cómo tu hombro se atraviesa en la pared en este. Guárdalo todo, replicó Nerea.
Su voz tranquila a pesar de la tormenta que se gestaba tanto fuera como en línea. Cada amenaza, cada vídeo, cada comentario. Lo necesitaremos todo. Su ordenador sonó con una notificación de correo electrónico urgente. Hostia. El asunto decía: memorando interno, corrupción en Solaris Innova expuesta. El remitente figuraba como informante anónimo. Pero Nerea sabía más. Reconocería el estilo de escritura de David López en cualquier parte. Los documentos adjuntos estaban magistralmente elaborados. Memorandos que parecían mostrarla aprobando pagos ilegales. Correos electrónicos con fecha retroactiva discutiendo el robo de tecnología. Incluso una grabación falsa de ella planeando sabotear el acuerdo con Gao desde el principio. Era el tipo de rastro de papel que podía destruir carreras, el tipo que llevaba semanas preparar. «Ha estado planeando esto», dijo Nerea, enviando los archivos a su servidor seguro. «Estas falsificaciones son demasiado buenas para hacer un trabajo apresurado. David ha sido el topo de Alejandro desde el principio». Sofía se acercó al ordenador de Nerea, examinando los documentos. Los metadatos muestran que algunos de estos se crearon hace meses. Ha estado construyendo esta trampa desde antes del viaje a Barcelona. Y ahora cree que la ha activado. Nerea abrió una carpeta diferente en su pantalla, una que contenía cada correo electrónico que David había enviado desde su cuenta corporativa, incluidos los que pensaba que había borrado. «Pero yo también he estado construyendo mi propia trampa». Abrió la primera cadena de correos electrónicos entre David y Alejandro, fechada 6 meses antes. Los mensajes comenzaban de forma inocente. Discusiones comerciales casuales, intercambio de información inofensiva. Pero se volvieron más oscuros con el tiempo, más explícitos en su planificación. Los intercambios finales discutían las cantidades exactas en euros por la cooperación de David, números de cuentas en paraísos fiscales e instrucciones detalladas para sabotear la posición de Nerea. «Envíalo todo a la UDEF», ordenó Nerea. «Cada correo electrónico, cada archivo adjunto, cada borrador eliminado. Y copia a la CNMV en todo lo relacionado con la manipulación de acciones que planearon». Los dedos de Sofía volaron sobre el teclado, transmitiendo años de pruebas a las autoridades. Afuera, un trueno retumbó en el cielo mientras la tormenta finalmente estallaba. La puerta del despacho de David se abrió al otro lado del pasillo. Salió con su habitual sonrisa pulida, ajustándose la corbata mientras caminaba hacia la puerta de Nerea. Se podía ver la confianza en su paso. Pensaba que la tenía acorralada. «Nerea», dijo, entrando sin llamar. «Tenemos que hablar del control de daños. Estas acusaciones son extremadamente serias». Ella se giró lentamente desde la ventana, dejando que viera su total falta de preocupación. «Sí, lo son. Especialmente las federales». Su sonrisa vaciló. «¿Federales?» La División de Delitos Cibernéticos de la Policía Nacional está particularmente interesada en tus conversaciones con Alejandro sobre hackear nuestros servidores. Cogió su teléfono, mostrándole la pantalla. «Acaban de confirmar la recepción de todas las pruebas. Son muy eficientes». El color desapareció del rostro de David. «Esos correos electrónicos fueron borrados». «Nada se borra realmente, David. Tú me lo enseñaste, ¿recuerdas? Cuando todavía fingía ser mi mentor en lugar del títere de Alejandro». Pasos pesados resonaron en el pasillo. 2 agentes de la UDEF aparecieron en la puerta, sus insignias brillando. Detrás de ellos, varios policías uniformados. «David López», dijo un agente. «Necesitamos que venga con nosotros». La máscara de calma corporativa de David se hizo añicos por completo. «Esto es ridículo. Soy el director financiero de esta empresa. No podéis...» «Pueden y lo harán», interrumpió Nerea. «Espionaje industrial, fraude electrónico, conspiración para cometer un delito cibernético. Esos son delitos federales, David. Y eso antes de que lleguemos al intento de robo de patentes clasificadas de energía verde». Los agentes avanzaron, con las esposas listas.
David retrocedió, mirando desesperadamente alrededor de la habitación como si buscara una salida. «No lo entiendes. Me obligaron», Alejandro dijo. «Guárdatelo para tu testimonio», dijo el agente, asegurando las esposas alrededor de las muñecas de David. «Tendrás mucho tiempo para explicarlo todo». Los flashes de las cámaras comenzaron a estallar a través de las ventanas mientras sacaban a David. Las furgonetas de noticias ya se habían reunido abajo, avisadas de la llegada de la UDEF. El mundo entero vería el paseo de la vergüenza de David López. Nerea se quedó en la ventana, observando cómo lo guiaban a través del guantelete de reporteros. Su traje perfectamente entallado parecía fuera de lugar de alguna manera, con las manos esposadas a la espalda. Más flashes iluminaron la escena a pesar de la lluvia, capturando su caída para los titulares de mañana. No parpadeó ni una vez mientras lo veía ser introducido en el vehículo de la UDEF. Así era la justicia. No ruidosa ni dramática, sino metódica e ineludible. Todos esos años de sutil condescendencia de David, sus prejuicios ocultos apenas enmascarados por la cortesía corporativa, habían llevado a este momento. El coche se alejó, dejando solo a los reporteros empapados por la lluvia y sus decepcionadas cámaras. Nerea permaneció en la ventana, su reflejo tranquilo y firme en el cristal. En menos de un día, había derribado un imperio corrupto en Barcelona y había expuesto a un traidor en sus propias filas. Pero sabía que esto no era el final. El poder nunca se rinde en silencio, y los depredadores heridos son los más peligrosos. Las luces de la calle proyectaban largas sombras sobre las carreteras vacías de Sevilla mientras Nerea guiaba su Mercedes por la noche tranquila. La victoria del día se sentía lejana ahora, reemplazada por un cansancio familiar que la había seguido desde Barcelona. Sus manos agarraban firmemente el volante, sus ojos revisando constantemente el espejo retrovisor, un hábito que había desarrollado desde el ataque al hotel. El reloj digital de su salpicadero marcaba las 23:43. La mayoría de los edificios de oficinas a su alrededor estaban oscuros, sus ventanas reflejando el destello ocasional de sus luces traseras. Se había quedado hasta tarde, finalizando declaraciones sobre el arresto de David, asegurándose de que cada palabra fuera precisa, inexpugnable. Un movimiento en su espejo llamó su atención. Unos faros, altos y agresivos, pertenecientes a un todoterreno negro que había girado en la calle detrás de ella. Algo en su presencia le puso la piel de gallina. El vehículo mantuvo el ritmo, manteniendo la misma distancia durante 3 manzanas seguidas. Nerea giró a la derecha y luego a la izquierda, trazando rutas de escape en su mente. El todoterreno siguió cada uno de sus movimientos. Su sospecha se convirtió en certeza. No era una coincidencia. Su pie presionó más el acelerador, pero mantuvo su velocidad justo por debajo de lo sospechoso. No era necesario atraer la atención de la policía. No cuando necesitaba movilidad. El todoterreno aceleró de repente, cerrando la brecha entre ellos. Sus faros llenaron sus espejos, lo suficientemente brillantes como para cegar. El pulso de Nerea se aceleró, pero sus movimientos se mantuvieron controlados, deliberados. Se había enfrentado a cosas peores que a conductores pegados al culo. Se acercaron a una intersección donde la carretera se ensanchaba en 4 carriles. El todoterreno se desvió al carril izquierdo, poniéndose a su lado. Nerea vislumbró figuras oscuras en el interior, rostros ocultos en la sombra. El vehículo se abalanzó hacia adelante, cruzándose bruscamente en su camino. Los neumáticos chirriaron cuando Nerea pisó el freno. Su Mercedes derrapó, deteniéndose a centímetros del parachoques trasero del todoterreno. Antes de que pudiera dar marcha atrás, 2 hombres salieron del vehículo. Sus movimientos eran expertos, decididos. Uno llevaba una llave de cruz que brillaba débilmente bajo las farolas. El tiempo pareció ralentizarse. Nerea vio cada detalle con una claridad cristalina. Los guantes negros de los hombres, su ropa oscura sin rasgos, la forma en que se separaron para acercarse por ambos lados. Recordó la habitación del hotel en Barcelona, el sonido de cristales rotos, la sensación de estar acorralada. No esta vez.
Su pie se hundió en el acelerador antes de que pudieran llegar a sus puertas. El motor del Mercedes rugió, los neumáticos girando contra el pavimento mojado. Giró el volante con fuerza, apuntando al estrecho espacio entre el todoterreno y el bordillo. El metal gritó contra el metal mientras su coche rozaba su parachoques. El impacto hizo que su vehículo entrara en un trompo. Nerea giró en sentido contrario, usando el impulso para dar la vuelta a su coche 180 grados. Su entrenamiento en cursos de conducción defensiva tomó el control. Contravolante, mantener el control, encontrar su salida. El Mercedes se enderezó, mirando en la dirección opuesta, y pisó a fondo. En su espejo retrovisor, vio a los hombres corriendo de vuelta a su vehículo. El parachoques delantero de su todoterreno colgaba suelto, dañado por la colisión. Tomó un giro brusco por una calle residencial lateral, luego otro, zigzagueando por el tranquilo barrio hasta que estuvo segura de haberlos perdido. No le temblaban las manos cuando sacó su teléfono y marcó el número de Sofía. La llamada se conectó después de 2 tonos. «Siguen intentando acabar conmigo», dijo Nerea sin preámbulos. Su voz firme a pesar de la adrenalina que corría por su sistema. «Todo terreno negro. 2 hombres armados. Acaban de intentar sacarme de la Castellana. Estoy llamando a la policía», respondió Sofía de inmediato. «¿Dónde estás ahora?» «A salvo. De camino a la comisaría de Chamberí». Nerea volvió a mirar por los espejos. Calles despejadas detrás de ella. «Haz que nuestro equipo de seguridad revise mi casa antes de que vuelva. Y consígueme las grabaciones de las cámaras de tráfico de los últimos 20 minutos alrededor de la Castellana y la Glorieta de Bilbao». Colgó y condujo directamente a la comisaría. Los agentes la esperaban fuera cuando llegó. La llamada de Sofía los había alertado. Fotografiaron los daños de su coche. Pintura plateada raspada a lo largo del lado del pasajero, abolladuras en el panel trasero donde había golpeado al todoterreno. La inspectora Sara Martínez le tomó declaración en una sala de interrogatorios que olía a café viejo. Nerea relató cada detalle con una claridad precisa. Su voz nunca vaciló. El bolígrafo de la inspectora arañaba su libreta, registrando horas, descripciones, secuencia de eventos. «Está usted notablemente tranquila para alguien que acaba de sobrevivir a un intento de agresión», observó Martínez, estudiando el rostro de Nerea. «El pánico no resuelve problemas», respondió Nerea. «Tampoco el miedo. Necesito que esto quede documentado para que podamos probar el patrón y la intención cuando los atrapen». La inspectora asintió lentamente. «Esto conecta con el incidente de Barcelona y el arresto de hoy. Están escalando porque están desesperados». Nerea encontró los ojos de la inspectora. «No me van a intimidar para que me calle. Ni Alejandro, ni David, ni matones a sueldo en un todoterreno». Eran casi las 2 de la madrugada cuando finalmente regresó a casa. Su equipo de seguridad había revisado la propiedad 2 veces, instalado cámaras adicionales y posicionado guardias en puntos estratégicos alrededor del perímetro. Entró sola por la puerta principal, negándose a que la escoltaran adentro. Este era su espacio, y no dejaría que el miedo cambiara cómo vivía en él. En su dormitorio, Nerea se quitó el traje, colgándolo cuidadosamente a pesar de la hora tardía. La rutina le ayudó a calmar su mente, a centrar de nuevo su respiración. Abrió su caja fuerte y sacó una pistola negra mate, una Glock 19, elegida por su fiabilidad y precisión. El arma le resultaba familiar en sus manos, una herramienta que esperaba no necesitar nunca, pero con la que se había entrenado extensamente. Dejó la pistola en su mesita de noche, comprobando que el seguro estaba puesto, que había una bala en la recámara. Su voz fue apenas un susurro en la silenciosa habitación. Nunca más desarmada. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas del despacho de Nerea, en su casa, mientras revisaba un correo electrónico críptico que había llegado a las 4:20. El mensaje contenía solo detalles de un vuelo y una sola línea. Alejandro busca refugio en Los Ángeles. Manéjelo con cuidado. La dirección del remitente era una cadena de números.
pero la firma digital llevaba rastros de protocolos oficiales del gobierno chino. Tomó un sorbo lento de su café matutino, considerando las implicaciones. El poderoso imperio Gao se estaba fracturando, y alguien en lo alto del poder de Pekín quería que ella supiera sobre el movimiento desesperado de Alejandro. No era sorprendente. El gobierno chino siempre había jugado a largo plazo, y la humillación pública de Alejandro se había convertido en una vergüenza que necesitaban contener. Sofía llamó Nerea a su asistente, que trabajaba en un escritorio en la habitación contigua. «Pásame con el agente especial Garrido, de la UDEF, División de Delitos Financieros». Sofía apareció en el umbral, con la tablet en la mano. «Ya está hecho. Espera tu llamada en 10 minutos. ¿Y esa fuente que me pediste que verificara? Definitivamente vino por canales diplomáticos. Alguien está moviendo hilos en Barcelona». Nerea asintió sin sorprenderse. El padre de Alejandro todavía tiene enemigos de su ascenso al poder. Ahora huelen sangre en el agua. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando a su equipo de seguridad patrullar los terrenos. ¿A qué hora aterriza su vuelo? Un jet privado aterriza en LAX a las 2:15 p.m., hora del Pacífico. Viaja bajo un alias, Miguel Ángel Gil, pero la foto del pasaporte coincide. La comisura de la boca de Nerea se curvó hacia arriba. Chapucero. Está huyendo asustado. Se volvió hacia su escritorio y abrió su portátil. Consígueme todo sobre sus contactos conocidos en California. Socios comerciales, propiedades, empresas fantasma. Especialmente cualquiera que pueda esconderlo. Durante la siguiente hora, construyeron un mapa detallado de las conexiones de Alejandro en la costa oeste. El patrón era claro. Estaba tratando de salvar las relaciones con los inversores estadounidenses, probablemente con la esperanza de reconstruir su imperio desde el extranjero. Pero su salida apresurada sugería que temía algo más que la ruina financiera en casa. A las 9:45 a.m. en punto, Nerea marcó la línea segura del agente Garrido. Su voz ronca respondió al primer tono. «Doctora Santos, oigo que tiene algo interesante para nosotros. Alejandro Gao entra en el espacio aéreo estadounidense en 5 horas», dijo sin preámbulos. «Lleva documentos de viaje falsificados y planea reunirse con inversores que le ayudaron a blanquear dinero a través de casinos de Nevada el año pasado». Hubo una pausa en la línea. «Esa es información muy específica. ¿Su fuente es fiable?» «Lo suficientemente fiable como para que el gobierno chino quiera que lo atrapen y lo envíen a casa. Están limpiando la casa, agente Garrido. Alejandro ya no solo huye de la mala prensa». «Deme todo lo que tenga», dijo Garrido. Se oyeron papeles revolviéndose de fondo. «Y doctora Santos, cuide su espalda. Si está lo suficientemente desesperado como para huir de China, podría intentar saldar cuentas primero». Nerea pensó en la llave de cruz brillando bajo las farolas, en el sonido de cristales rotos en Barcelona. «Mi seguridad se ha duplicado desde el intento de anoche. Concéntrese en atraparlo antes de que desaparezca en la mansión de algún multimillonario en Beverly Hills». Pasó las siguientes horas coordinando con los equipos de la UDEF y el FBI, proporcionando documentación de los crímenes financieros de Alejandro, que sus investigadores habían descubierto. Las pruebas eran condenatorias. Transferencias bancarias a cuentas vinculadas al terrorismo, sobornos a funcionarios africanos, robo sistemático de propiedad intelectual. Alejandro no solo había sido arrogante, había sido descuidado, dejando huellas digitales en cada trama. A la 1:45 p.m., hora de la costa este, Sofía entró corriendo en el despacho. Su avión acaba de empezar el descenso a la X. El FBI está en posición. Nerea abrió una transmisión de video segura que Garrido le había facilitado. Múltiples ángulos de cámara mostraban la terminal privada donde el jet de Alejandro aterrizaría. Equipos de agentes con equipo táctico tomaron posiciones detrás de vehículos y edificios. El elegante Gulfstream aterrizó puntualmente, sus ruedas levantando bocanadas de humo contra el sol de California. Rodó hasta detenerse cerca de la terminal privada y, durante varios largos momentos, no pasó nada. Luego,
La puerta se abrió y una figura familiar apareció en lo alto de las escaleras. Alejandro se veía diferente al hombre arrogante que se había burlado de ella en Barcelona. Su traje de diseño estaba arrugado, su pelo despeinado. Solo llevaba un pequeño maletín de cuero, aferrándolo como un escudo. Mientras descendía las escaleras, sus ojos se movían nerviosamente, buscando coches que lo esperaran o rostros amigos. En cambio, encontró a agentes del FBI emergiendo de todas direcciones, con las armas desenfundadas. Alejandro se congeló a mitad de las escaleras, su rostro una máscara de incredulidad y rabia. Incluso a través de la granulada transmisión de video, Nerea pudo leer sus labios mientras gritaba en mandarín, exigiendo inmunidad diplomática, amenazando con consecuencias. Los agentes fueron profesionales y eficientes, asegurándolo sin dramas. Uno le quitó el maletín de las manos, mientras otros le esposaban las muñecas. Las protestas de Alejandro se hicieron más fuertes, más desesperadas, pero los micrófonos captaron la tranquila respuesta de un agente. «Señor Gao, está siendo detenido por múltiples violaciones de las leyes bancarias internacionales. El gobierno chino ya ha aprobado su deportación inmediata». Nerea observó el rostro de Alejandro mientras esas últimas palabras se registraban. El color se le fue de las mejillas al darse cuenta de la verdad. No estaba siendo arrestado. Estaba siendo enviado de vuelta para enfrentarse a cualquier castigo que Pekín hubiera preparado por su bochorno al Estado. «Consígueme las grabaciones de su arresto», le dijo a Sofía. «Todos los ángulos, la más alta resolución posible, y averigua quién más iba en ese avión con él». «Ya lo estoy sacando», replicó Sofía, sus dedos volando sobre su tablet. La lista preliminar de pasajeros muestra a 2 guardias de seguridad privados y un asesor financiero. Los 3 están siendo interrogados. Nerea asintió, satisfecha. En su pantalla, los agentes conducían a Alejandro hacia un vehículo gubernamental que esperaba. Sus hombros se habían hundido. La lucha se desvanecía de él mientras todo el peso de su situación caía sobre él. Justo antes de que lo metieran en el coche, miró directamente a una de las cámaras de seguridad, como si supiera que ella estaría mirando. La mañana de Sevilla derramaba una luz dorada sobre los suelos de mármol pulido de la sede de Solaris Innova. Habían pasado 6 semanas desde el arresto de Alejandro, y el mundo de los negocios todavía se tambaleaba por las réplicas. Los tacones de Nerea resonaron en el mármol mientras caminaba por el vestíbulo principal, su paso medido y confiado. La primera persona en notarla fue un joven becario que clasificaba el correo. Sus ojos se abrieron de par en par y se enderezó, sus manos torpes con los sobres. Luego, otros levantaron la vista de sus escritorios y pantallas. Una lenta ola de reconocimiento se extendió por el espacio abierto. Comenzó con un solo par de manos aplaudiendo, luego otro, hasta que el sonido se convirtió en un aplauso atronador. Los empleados salieron de las oficinas y los cubículos, sus rostros brillantes de admiración y respeto. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Nerea mantuvo la compostura, aunque su corazón se hinchó. Asintió en reconocimiento al pasar, tocando ocasionalmente un hombro o devolviendo una sonrisa. Esta gente la había apoyado durante la tormenta, sin dudar, sin vacilar. En su despacho, Sofía esperaba con los informes de la mañana y una pila de mensajes. «Buenos días, doctora Santos. Lo último de Barcelona. Las acciones de Industrias Gao han sido oficialmente retiradas de la bolsa. Su consejo se disolvió ayer y la liquidación de activos comienza la próxima semana». «¿Y el presidente?», preguntó Nerea, sentándose detrás de su escritorio. «Dimitió en desgracia. La investigación del gobierno chino encontró décadas de corrupción. Está bajo arresto domiciliario». La tablet de Sofía sonó. Y la acusación federal de Alejandro acaba de llegar. 37 cargos de fraude financiero, más cargos de conspiración. Se enfrenta a 20 años aquí, si Pekín alguna vez lo deja salir de su custodia. Nerea se permitió una pequeña sonrisa. Un imperio construido sobre la arrogancia, derribado por su propio orgullo. Hablando de eso, Sofía levantó su tablet. «Todas las grandes cadenas te quieren. Buenos días, España.
El programa de Ana Rosa, La Sexta Noche, ofrecen especiales en prime time, entrevistas exclusivas. No. La voz de Nerea fue firme pero amable. Quieren convertir esto en entretenimiento, Sofía. Quieren a la mujer negra enfadada que derribó una dinastía. Quieren lágrimas y drama y frases lapidarias sobre la venganza. Pero tu historia podría inspirar a tanta gente, protestó Sofía. Mujeres jóvenes, especialmente mujeres de color, no necesitan mi cara en la tele, interrumpió Nerea. Necesitan ver que la verdad todavía importa, que la dignidad y la inteligencia pueden derrotar a la violencia y el odio. Hizo un gesto hacia la ventana donde el sol de la mañana pintaba el horizonte de Sevilla. Que los hechos hablen por sí mismos. Los precios de las acciones, los cargos penales, los informes de auditoría. Esa es la historia, no yo. Sofía asintió, comprendiendo. Ellos querían espectáculo. Les dimos la verdad. Exacto. Nerea miró su reloj. Me voy temprano hoy, hay un sitio donde tengo que estar. El viaje al antiguo barrio de su madre le llevó 30 minutos. La modesta casa donde había crecido se veía diferente ahora. Restaurada a su encanto original de los años 60 con pintura fresca y parterres cuidados. Nerea la había comprado hacía 3 años, manteniéndola como un refugio tranquilo de la vida corporativa. Dentro, la luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje que su madre había colgado décadas atrás. Los muebles eran en su mayoría nuevos, pero ciertas piezas permanecían. El viejo piano donde había practicado escalas, la mecedora donde su madre se había sentado después de largos días, limpiando las casas de otros. Nerea se movió por la habitación lentamente, tocando paredes familiares. En su bolso había una fotografía tomada en el fatal banquete de Barcelona. La había impreso y enmarcado. Un momento capturado justo antes del insulto de Alejandro, mostrándola sentada a la cabecera de la mesa, con la espalda recta, la mirada firme, llevando el collar de perlas de su madre. Sobre la repisa de la chimenea, había una fotografía en blanco y negro de su madre de joven, con su uniforme de trabajadora doméstica, pero irradiando una dignidad cienciosa. Nerea colocó el nuevo marco al lado, las dos imágenes abarcando generaciones de lucha y triunfo. Se echó para atrás, estudiando el eco visual entre las fotografías. La misma postura orgullosa, la misma mirada inquebrantable. Su madre le había enseñado que la dignidad no se daba, se reclamaba, que la educación y la excelencia eran armas que nadie podía arrebatarte. Los últimos rayos del atardecer llenaron la habitación con una suave luz ámbar. Nerea tocó ambos marcos suavemente, sintiendo el peso del legado en la punta de sus dedos. Ellos usaron los puños. Susurró a la casa silenciosa, a la memoria de su madre, a su propio reflejo en el cristal. Nosotras usamos la verdad. Y cuando eso falló, usamos la fuerza. Las palabras se asentaron en el aire pacífico como una pieza final encajando en su lugar. Nerea recogió sus cosas, echó un último vistazo a las fotografías y caminó hacia la puerta. El sistema de seguridad pitó cuando introdujo el código, y la cerradura hizo clic con una finalidad satisfactoria. Afuera, el canto de los grillos llenaba la cálida tarde andaluza. Sus tacones hacían un sonido suave en el camino de ladrillos mientras caminaba hacia su coche. Su paso, firme y seguro, avanzando como siempre lo había hecho, un paso a la vez. Sin miedo, sin quebrarse. Imparable en su poder silencioso. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.